¿Están? Pues no les creo porque no se les escuchó. Les voy a preguntar otra vez, ¿cómo están? Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, pues antes de continuar, me dice aquí el hermano que todos los niños pueden pasar allá en la parte de atrás, que es donde los van a cuidar, para que nosotros los grandes nos podamos concentrar, ¿verdad? Pues como dijo el hermano, se confundió él, mi nombre es Marina Toledo y vengo de Omaha, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y pues hoy el Señor me da este privilegio para compartir con todos cómo reflejar a un Cristo vivo, cómo reflejar a Jesús vivo dentro de nosotros, con todos los regalos que el Espíritu Santo nos ha dado. El diácono estaba hablando ahorita de que el Espíritu Santo nos transforma. ¿Cuántos sintieron hoy la presencia del Espíritu Santo? Gloria al Señor. En este tema vamos a tratar de cómo reflejarlo, cómo hacerlo vivir, cómo demostrar a los demás que en verdad el Espíritu es el que está vivo en nosotros y que no sea la carne. Porque muchas veces nosotros dejamos que la carne es la que fluye. Muchas veces nosotros demostramos la carne, pero el Señor ha dicho, todo aquel que es bautizado ya tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos son bautizados aquí? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes ya han predicado, como decía el diácono? Si nosotros hiciéramos uso de todos los dones, los carismas, todo este lugar ahorita estaría lleno de servidores. Pero muchas veces nosotros tememos, nos da miedo o nos importa el qué dirá la gente. A veces a nosotros nos da más vergüenza de que la gente me critique y dejamos a un lado lo que Cristo piensa en nosotros. ¿Y quién creen ustedes de que nos debe de importar más? ¿Quién? Cristo. Nosotros no debemos de tener vergüenza, porque en la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobarde. Todo aquel que le da vergüenza parar y hablar de Dios es porque es un cobarde, porque no tiene el valor y hablar de Cristo vivo. Muchas veces nosotros decimos, yo soy católico, pero a veces cuando me piden un favor, ¿qué es lo que hago? Lo niego. O a veces alguien me dice, necesito que tú ores por mí, pero lo primero que uno dice, ¿yo por qué? No puedo, me da vergüenza, o soy pecador. No. Cuando alguien llega y te dice, quiero que tú ores por mí, si tú eres valiente, tú vas a tener valor y levantarte, orar en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hace todas las cosas, no nosotros, ¿verdad? Cristo es el que debemos de reflejar, que Cristo está vivo. Nosotros adoramos y alabamos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Él venció la muerte. ¿Se acuerdan cuándo? En la cruz. Así es de que nosotros sintámonos libres. Cada vez que nosotros escuchemos de hablar de Dios, o cada vez que haya una alabanza, alabémosle, glorifiquémosle. No tengamos vergüenza. Dejemos la vergüenza, dejemos el miedo, dejemos el temor a un lado. Todas las cosas que nos pasan es por algo bueno. Todo lo malo que nos pasa es porque trae algo bueno. Si tú estás pasando ahorita en algo difícil, dale gracias a Dios, porque después de eso vendrá algo bueno. Cada vez que nosotros buscamos a Dios no es fácil. El enemigo siempre nos va a poner una trampa, una enfermedad, problemas. Pero Dios ha dicho en su palabra, el que persevera hasta el final, alcanzará la gloria de Dios. Y estamos aquí porque queremos llegar ¿a dónde? Allá arriba, ¿verdad? No aquí arriba, sino más hasta allá arriba. Y nosotros debemos de tener ese valor, debemos de tener esa fe, esa confianza, que Cristo es quien vive en mí. Como dice en la carta en la Biblia, ya no vivo yo, porque es Cristo quien vive en mí, pero debemos de reflejarlo. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Lo pueden levantar así para arriba? Oh, gloria a Dios.
Y el que no trajo, ¿qué le pasó? ¿Se le olvidó? Acuérdense que cada vez que nosotros vayamos a escuchar la palabra de Dios, a ir a la iglesia, nosotros debemos de ir ya listos. Imagínense que ahorita llegara pues alguno de los hermanos, ¿con qué nos vamos a defender? Nosotros los católicos también somos hijos de Cristo y debemos de andar siempre preparados. Amén. Bueno, vamos a buscar la carta de San Juan en el capítulo 3 del 1 al 8. Y dice así la palabra: entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacer el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra de Dios. Lo que dice esta palabra, que nadie puede ir al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. ¿Cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Dejar todo lo que es de la carne, dejar todo el pecado atrás. Solo así nosotros podemos reflejar a Cristo vivo. Solo así nosotros podemos dar un testimonio vivo. Porque si nosotros aún andamos en el pecado, no podemos reflejar a Cristo vivo. ¿Qué es lo que vamos a reflejar? Muchas veces amargura, muchas veces temor, tristeza. Todo lo que es malo viene del mal y todo lo bueno viene de Dios. Al nosotros estar en el templo de Dios es porque nosotros queremos renacer de nuevo. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, Dios no nos va a obligar a cambiar. Él nos da la libertad. En una de las lecturas Él le pregunta: ¿qué es lo que quieren que yo haga por ustedes? Si nosotros nos dejamos, Cristo nos cambia. Cristo nos transforma. Cristo puede hacer de nosotros diferentes, pero es necesario morir a la carne. Es necesario que nosotros dejemos todo el pecado atrás para que realmente el Espíritu esté sobre nosotros. Porque donde hay pecado, el Espíritu no puede estar. Porque el Espíritu es paz, es amor. Todo lo que viene del Espíritu es todo lo contrario del mal. Amén. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos llegar hasta allá donde Cristo está? Todos, ¿verdad? Debemos de dejar entonces esa carne. Debemos de dejar el pecado, no tener miedo, no tener vergüenza, levantarnos día a día. Los problemas van a estar, las dificultades van a estar, pero si nosotros tenemos a Cristo, todo lo vamos a poder en Él, porque Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza. Amén. Todo lo que nosotros necesitemos, pidámoselo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida. Él es vida. Si nosotros lo creemos, eso lo podemos hacer nuestro. Vivir eternamente con Cristo. Y debemos también de poner a trabajar todos los dones que Él nos ha dado. De poner a trabajar todos los frutos. Todos los que están aquí ya han vivido un retiro, ¿verdad? Yo sé que si nosotros le pidiéramos a Dios, aquí entre ustedes, entre nosotros, habrían grandes profetas. Habrían personas que impondrían manos y sanar a los enfermos. Pero ¿por qué a veces no descubrimos eso? Porque no nos dejamos guiar. Muchas veces la soberbia
el miedo, el temor, es lo que más cargamos. Y no dejamos que el Espíritu actúe. El diácono decía ahora, muchos quizás han pasado años de estar sentados ahí, vienen a retiro tras retiro tras retiro, y así se la van a pasar. Si ustedes no dan un sí a Cristo, si nosotros no decimos, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. No es fácil estar aquí enfrente, se los digo. Ahorita estoy temblando. No es fácil, pero el Señor sí da la fuerza. Es cuestión de que nosotros tengamos esa voluntad. Es cuestión de que nosotros tengamos ese deseo de hablar de Cristo, de no tener vergüenza. Ustedes se han fijado a veces los hermanos separados, ellos andan ahí con dignidad hablando de Dios. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Si nosotros tenemos más para dar. ¿Por qué? Porque a través de la Eucaristía recibimos la vida. A través de la Eucaristía nosotros nos conectamos con Cristo. Si nosotros quisiéramos, tuviéramos más poder y autoridad para sanar a los enfermos, para levantar al caído y no hundirlo. Dice el Señor en la Biblia, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Pero si no buscamos, ¿cómo vamos a hallar? Y si no pedimos, ¿cómo vamos a recibir? Es necesario pedirle a Dios. Es necesario para que el Señor nos dé lo que necesitamos y poder reflejarlo a Él vivo dentro de nosotros. Es fácil decir, Cristo vive, pero en realidad vive. Muchas veces cuando venimos a la iglesia, Cristo vive, y cuando andamos afuera, más cuando tenemos problemas, si alguien llega y nos pregunta, ¿cómo estás? Ay, ando tan mal. Y andas proclamando un Cristo vivo. No. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Cada vez que nosotros digamos, cada vez que uno viene al grupo de oración, al proclamar que Cristo vive, desde ese momento el Señor derrama su poder con grandeza, si nosotros lo creemos. Porque con tan solo mencionar el nombre de Cristo Jesús, Él hace maravillas. Con tan solo decir, Señor, te alabo, te bendigo, Él ya está actuando en ese momento. Pero si nosotros nada más aquí le dejamos a Él que actúe, allá afuera nos olvidamos de Él, ahí se queda todo lo que nosotros hemos recibido aquí. Echamos a perder todos los dones que Dios nos da a través del bautismo. Dejamos los carismas a un lado, no los ponemos a trabajar, cuando el deber de nosotros es ponerlo a trabajar. En el capítulo de Isaías 11, 1 al 2, habla de los dones del Espíritu Santo. Habla de los 7 dones que el Señor nos da. Los 7 dones son el principio, son la raíz de tantos dones que el Señor da. Si nosotros hiciéramos eso nuestro, nosotros pudiéramos ir y levantar, visitar a los enfermos, ayudar a aquel que está caído. Porque el Señor nos ha dado todo ese poder a través del bautismo. Nosotros ya hemos sido libres. Nosotros ya el Señor nos ha declarado victoriosos. Es cuestión de que nosotros le creamos a Él. En Isaías 1:2 dice, los 7 dones del Espíritu Santo son la sabiduría, conocimiento, inteligencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Si nosotros pusiéramos a actuar estos siete dones, quizás nosotros no nos lamentaríamos cada vez que nos pasa algo, porque esa es la fortaleza que Cristo Jesús nos ha dado. Cada vez que el Señor nos dé a nosotros algo, pongámoslo a trabajar, hermanos. No nos quedemos nada más ahí. Y cuando el Señor también nos da algún don, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces hay personas que el Señor se derrama sobre esa persona, y cuando el Señor le da eso, muchas veces quiere volar demasiado alto, demasiado rápido, queriendo aplastar al que está levantándose. Y no, por eso habla la sabiduría, saber cómo utilizar esos dones, saber cómo levantar a aquel que quiere levantarse.
saber cómo orar por esa persona para que se levante. Si nosotros vemos a alguna persona que antes venía aquí a la iglesia y se va, ¿cuál es el deber de nosotros? ¿Es criticar a esa persona? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Animar a esa persona, orar por esa persona. Amén. Porque es bien fácil ver lo que nuestros ojos ven, pero no podemos ver el corazón. Es bien fácil criticar. Es bien fácil ver, hablar mal de los demás, pero es tan difícil ver la realidad de lo que los demás están pasando. Muchas veces hay personas que hacen el esfuerzo de venir y se van. ¿Por qué? Porque estar en las cosas de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. El Señor siempre nos da fortaleza. La unión es lo que hace la fuerza. Estando unidos, levantándonos, es donde el Señor se manifiesta grandemente. Y si nosotros estamos bautizados, nuestro deber es ir y evangelizar a los demás. Nuestro deber es ir y levantar a los demás, reflejar que en verdad Cristo está vivo, llevarles la buena nueva a los demás. Debemos de dar nuestro testimonio. Yo sé que muchos de ustedes, de los que están aquí, han tenido testimonios. ¿Por qué creemos en Cristo? Porque hemos visto su grandeza, hemos visto lo que el Señor ha hecho. Y si nosotros no compartimos, somos egoístas. Nuestro deber es ir y levantarlos, hablarles, no importa, aunque se burlen. En uno de los evangelios habla de las bienaventuranzas. Bendito todo aquel que es humillado por mi nombre. Si nosotros amamos a Cristo, vayamos y levantemos a aquel que está caído. Que de aquí de este retiro haya muchos discípulos de Cristo. Que de aquí de este retiro se levanten, únanse al grupo para levantar todo aquel que está caído, para evangelizar, para llenarnos. Que este grupo carismático crezca. Que todos nos unamos, como decía el diácono. Que todos seamos uno solo. Quizás no todos vamos a tener los mismos dones, pero todos tenemos algo especial. Porque para Cristo somos especiales. Aunque ante los demás no importa. Nos va a doler lo que piense quizás el esposo, los hijos, pero debemos de importar nada más lo que Cristo piensa en nosotros. Porque de Él somos. Y estamos aquí porque queremos llegar ahí. ¿Cuántos quisieran ver a Cristo algún día? Todos, ¿verdad? Entonces echemos de ganas. ¿Cuántos de los que están aquí quieren predicar? ¿Quieren estar en el coro? A mí me gusta cantar, aunque no lo hago bien. Levantémonos, hermanos. Levantémonos cada día y no andemos agachados. Porque el que se agacha es porque le da vergüenza. Es porque tiene miedo. Cada vez que nosotros hablemos de Cristo, hagámoslo con un corazón sincero, con los ojos viendo para arriba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestro Padre celestial. Hagámoslo nuestro. Compartamos a los demás. Vayamos y evangelicemos con dignidad, con amor y con autoridad. Porque Dios ha dicho, nosotros somos valientes, somos guerreros del Señor. Estamos aquí de pasada. Nuestra mansión está allá arriba. El día que nosotros nos vayamos de aquí, el Señor nos va a preguntar. El día que tuve un encuentro contigo, ¿qué hiciste? ¿Por qué te quedaste sentado? ¿Por qué no seguiste adelante? ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor? ¿Le vamos a decir, porque tuve vergüenza? ¿Tuve miedo a que me criticaran? Entonces el Señor te va a decir, yo también tengo vergüenza de ti. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos que el Señor se sienta orgulloso también de nosotros. Así es de que levantémonos, hermanos. Tengamos ese valor, no importa. Tenemos que seguir adelante, luchar cada día, cada instante. Y dejar todo el pecado atrás, todo lo que nos aparta de Cristo. Todo lo que es malo, dejarlo a un lado.
En la lectura de Gálatas vemos todo lo que viene de la carne. En Gálatas 5, 19 al 21 viene todo lo que es de la carne, el odio, la ira, el rencor. Todo eso viene del mal. Eso tenemos que dejarlo a un lado para realmente reflejar a Cristo vivo, para realmente dejar que el Espíritu actúe, para usar esos regalos que el Espíritu Santo nos ha dado. Debemos de dejar todo eso atrás, porque el Señor ha dicho: te quiero caliente o frío, tibio. ¿Qué va a pasar con el que está tibio? Le va a hacer daño al Señor, lo va a vomitar. Así es de que nosotros, hermanos, estamos aquí no por casualidad, sino que el Señor quiere que nosotros nos decidamos a seguirle a Él o a dejarlo. Esta es nuestra oportunidad. Si nosotros hemos sentido algo hermoso, pidámosle a Él más que aumente ese amor, que aumente esa fe, que aumente esos deseos de seguirle a Él, porque nosotros queremos trabajar en su trabajo de Él, porque muchos de nuestros hermanos están allá afuera y no conocen de Dios. Y a veces nosotros conocemos de las maravillas de Dios y nos olvidamos de aquel que no lo conoce, cuando el Señor ha dicho que Él ha derramado su Espíritu sobre cada uno de nosotros, y que nosotros debemos de ir y levantar al que está caído, levantar a todo aquel que se siente hundido. Ese va a ser nuestro trabajo. Decidámonos, hermanos. Aunque usted no se integre al grupo de los servidores, no importa, pero evangelice. Evangelice con su actitud. Refleja a un Cristo vivo con su actitud. Cuando tenga problemas, usted déjelo atrás. Solamente piense en lo bueno que viene. No viva ese momento, porque si usted se queda con ese problema, ahí se va a quedar y deja pasar las bendiciones de Dios. Cada vez que usted pasa por algo, levante su mirada arriba, porque de ahí somos, ahí vamos. Que no nos conformemos con lo que tenemos, porque Cristo quiere hombres valientes, quiere mujeres valientes. Y lo que nosotros no tenemos, pidámoselo a Él, porque Él nos lo va a dar. Él ha dicho: pidan, toca la puerta, Él ahí está. No tengamos miedo. Qué hermoso sería tener un congreso de mujeres donde todas nosotras pudiéramos estar ahí. ¿Cuántos quisieran? Gloria a Dios. Pues oremos. Si nosotros pedimos con fe, el Señor dice: todo lo que tú pidas con fe ya lo has tenido. Y si nosotros queremos, vamos a hacerlo. Eso es tener fe y no tener miedo. No importa lo que te digan. Aunque te digan: tú no vales nada, no importa. Para el Señor eres importante. El Señor te ama. El Señor es grande y maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Los voy a invitar, hermanos, a que se pongan de pie. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está.